Pero vamos a orar antes de abrir el primer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, gracias porque nos das la gran bendición de estar aquí en tu casa de oración, en tu santo día. Los hermanos cumpliendo el mandato que has dado de guardar tu vida de reposo, aquí están, Padre. Que tu bendición venga sobre ellos, sobre cada uno de la familia representada, de las visitas alrededor de aquí, Padre, bendiga la iglesia y que esa bendición también me alcance a mí. A la vez tu palabra, que sea ella la que explique las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema es que habla acerca del segundo ángel. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, para que nosotros estudiamos directamente de la Escritura lo que nos dice. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 representa en lo que es el adventismo. Del versículo 6 al 12, eso es lo que muestra nuestra identidad. Pero hoy lo que nos compete es Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. El hermano habló el sábado anterior, no sino hace 2 sábados, del ángel, del primer ángel. Ahora hablaremos del segundo. Apocalipsis 14, 8 dice así: lo siguió un segundo ángel que decía: ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su pasión inmoral. En la versión de Reina Valera dice: han caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Juan, el apóstol Juan, estaba mirando en visión, y en esa visión él vio muchas cosas que plasmó en el libro llamado Apocalipsis. Una de esas cosas que vio fue que vio a 3 ángeles, uno detrás de otro. Él dijo, cuando llega a Apocalipsis 14:6, dijo: vi otro ángel volar por el medio del cielo con el evangelio eterno, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esas palabras nos remiten a la ley de Dios, al sábado, inmediatamente, porque nadie puede adorar a Dios si no reconoce que Él es el dador de la ley y que su sello es el sábado. Quienes guardan el sábado reconocen al verdadero creador. Guardar otro día, el domingo, sería reconocer a un Dios extraño. Y de eso se trata esta manifestación, que manda a que los que escudriñan vean que Babilonia ha caído. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta de que Babilonia era una ciudad mística, pero hubo una ciudad literal. La ciudad literal existió en la tierra de Sinai. Después de que terminó el diluvio, los que no quisieron andar en santidad se separaron de aquellos que procuraban el rostro de Dios y se dirigieron a la tierra de Sinai, y ahí fundaron una ciudad. Pero en esa ciudad quisieron construir una torre, y Dios no permitió que esa torre la construyeran, y confundió Dios su lenguaje, y entonces ahí hubo una confusión, y entonces esa ciudad, a partir de ahí, comenzó a ser llamada como Babilonia. Babilonia era la ciudad que Satanás fundó para él proponer cómo él creía que debería de ser la vida, cómo debería de ser la ley, cómo debería de ser el orden, cómo debería de ser disfrutado en lo que era una ciudad. Contrariamente a los principios divinos que enseñaban que dentro de la ciudad debía estar siempre la ley de Dios y la reverencia y la oración a Dios vivo y verdadero. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Ha caído Babilonia.
En el conflicto de los siglos, en la página 431, dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en la Escritura para designar las diversas formas de religiones falsas o apóstatas. No nada más se refiere a la iglesia popular, no, a toda religión falsa o apóstata. Aquí incluye, por lo que dice el comentario autorizado de la hermana White, aquí incluye hasta las religiones que son politeístas, aquellas que son diferentes al urbanismo, pero que no adoran a Dios, sino adoran a otros dioses, como las diferentes religiones que existen allá en la India, el propio budismo, todo ese tipo de religiones que son adoraciones falsas. En Apocalipsis 17, Babilonia está representada por una mujer, una figura que se ve en la Biblia como símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa simboliza una iglesia pura, y una mujer vil, una iglesia apóstata. Por lo tanto, la iglesia santa, la mujer santa, alimenta a sus hijos a la manera de que una madre amamanta a su recién nacido. Lo alimenta con la ley y con la gracia. Con la ley y con la gracia. No hay una mujer en el planeta Tierra, o hay una mujer que alimente a su bebé solamente de un lado, porque estaría atentando contra su salud. Lo amamanta con lo que Dios dispuso para que ese bebé pueda subsistir en sus primeros días de nacido. Está bien comprobado que el calostro es el mejor alimento para un recién nacido, superior a la fórmula láctea. Entonces, en el Apocalipsis vemos a una mujer santa que tiene hijos con Jesús en el sentido espiritual, y los coloca en su casa, en la iglesia, y son alimentados por la palabra. La palabra es ley y gracia. O sea, que toda la Biblia en su conjunto. En cambio, la mujer impía alimenta a sus hijos y los coloca dentro de la iglesia, a veces por fuera de ella, en una iglesia apóstata, pero los alimenta con una falsa ley y con una falsa gracia. O sea, que la ley le llama obras y la gracia que ellos deciden tener no es la gracia tal como la Escritura lo enseña, sino que es presunción. Entonces nosotros vemos la identidad de la mujer santa y la mujer que es ramera. Vamos adelante. Dice: caída en su estado espiritual. Las iglesias representadas por Babilonia aparecen como caídas en su estado espiritual para convertirse en un poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A Juan le fue presentado este poder perseguidor como una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La hermana White en otro comentario dice que ha caído Babilonia, no se refiere a la iglesia romana, porque esa iglesia está caída desde hace mucho tiempo. Que esa declaración se refiere más a las iglesias apóstatas, a las hijas de Babilonia que guardan el domingo, porque dice que está representado por un cordero, pero que hablaba como dragón, y el cordero que habla como dragón es los Estados Unidos. O sea que en Estados Unidos está la base de esas poderosas iglesias, esas iglesias que salen en la tele pidiendo mucho dinero para abortar sus arcas, sus finanzas. Esas iglesias están basadas en un evangelio confuso. Son hijas de Babilonia, de la Babilonia de la ramera, o sea, de la iglesia popular. ¿Por qué? Porque aprendieron de ella sus modos, su forma. Babilonia, la ciudad antigua, cuando fue conquistada por otros imperios, por otros reinos, el rey que conquistaba Babilonia se convertía en el rey de Babilonia. Por ejemplo, Darío el Medo conquistó Babilonia y el rey era Belsasar. Belsasar fue matado cuando entró Ciro, que era el comandante del ejército medo-persa, y instituyó a Darío el Medo como rey. Eso solo viene de la Escritura, porque en la historia Darío el Medo no existe, no reconoce que existió un Darío el Medo.
sino que ellos, los historiadores, solo aceptan que existió Ciro, luego Darío el persa y Artajerjes, y así varios reyes. Pero la Biblia dice que antes de Ciro hubo un rey llamado Darío el Medio, y él fue el que se convirtió en rey de Babilonia, pero que no era Babilonia, porque Babilonia era una dinastía de Perú para acá, larga, que habían pasado 120 reyes. Entonces, luego de que Darío dejó el lugar, al morir vinieron otros, y ese uno de esos fue ya Ciro el Grande. Ya luego vino Darío el persa, y así vinieron varios reyes, hasta llegar a la época de Alejandro Magno, que también conquistó Babilonia y se convirtió en el rey de Babilonia. Luego llegaron los romanos, los césares, y se convirtieron en el rey de Babilonia. Y estos emperadores romanos le heredaron ese título al Papa. El Papa es el actual rey de Babilonia, pero ya de la Babilonia espiritual, de la Babilonia física. Entonces Babilonia ya no es la ciudad real, la literal, está destruida, sino que es la iglesia papal más la poderosa iglesia estadounidense. Es importante declarar que la iglesia adventista no es Babilonia, porque es la iglesia que está representada por la mujer santa y pura. Adelante, hermano. Ahora estamos hablando del mensaje del segundo ángel. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel, dado en el año de 1843, rechazaron la luz del cielo. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Pero para la multitud, incluso de los efesios cristianos, la ligadura que nos ataban de la tierra era más fuerte que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. El mensaje del segundo ángel fue dado para separar a las personas que querían servir realmente a Dios, porque el mensaje del primer ángel les hablaba de la venida de Cristo, pero Guillermo Miller no les decía que salieran de la iglesia. Guillermo Miller les decía que permanecieran en las iglesias donde pertenecían. Pero ya cuando vino el mensaje del segundo ángel, esa verdad que ellos abrazaron los obligó a salir de esas iglesias caídas, porque los ministros de esas iglesias caídas los corrían. Fue el caso de la hermana Juárez y su padre y su madre, y su hermano. Ellos eran miembros de la iglesia metodista, pero cuando ya el mensaje del segundo ángel empezó a darse con fuerza, los líderes de la iglesia les pidieron que se retiraran. Y entonces ellos pasaron a formar parte de un grupo que empezó a buscar muy persistentemente la verdad. Ellos se desvelaban por buscar la verdad tal cual es en el Señor. Ellos no querían salir de su iglesia, pero la verdad provocó que eso sucediera. Adelante, hermano. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez lo rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: han caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso se encuentra en Apocalipsis 14:8. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias, como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844, y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. No se veían ángeles literales, sí había ángeles que estaban trabajando probablemente, pero eran invisibles a la vista. Lo que se veía era un pueblo que creía y que predicaba con un fervor y un espíritu no de esta tierra. Era admirable ver a esa gente cómo vivían lo que predicaban. Adelante, hermano. Desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias. Eso es lo que escribía la profeta en esos días. Puesto que la verdad ha sido menospreciada, se ha recibido el error y se lo ha alentado. El amor por Dios y la fe en su palabra se ha enfriado. Las iglesias conquistaron el Espíritu de Dios, y en gran medida se retiró de ellos. Al retirarse el Espíritu de Dios,
la palabra de Dios fue puesta a un lado. Y muchas personas empezaron a creer que adoraban a Dios, pero vivían también en amor al mundo. Y entonces no se puede vivir la santidad para tener un pie en el mundo y un pie en la adoración a Dios. Adelante, hermano. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 le fue muy beneficiosa para esos hermanos. Esa parábola les habla de 5 vírgenes prudentes y de 5 vírgenes insensatas. Esas vírgenes eran 10 en total, pero 5 de ellas eran sensatas, prudentes. Esas 5 vírgenes conformaban toda la herencia teológica de las 5 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Los que creyeron en lo que predicaron Miguel y los miguelitas pertenecían a las iglesias en las que salieron. Y ese conjunto conglomerado de iglesias eran las 5 vírgenes prudentes. Una parte de esas iglesias, de cada una de esas iglesias, una parte abrazó la fe, abrazaron esa predicación. Entonces, esas vírgenes sensatas, 5 vírgenes, representaban a iglesias consideradas santas, puras, vírgenes. Y otra parte de esas mismas iglesias, había una parte de esas iglesias que eran imprudentes. Entonces, 5 eran sensatas y 5 eran imprudentes, pero ellas formaban parte del mismo conglomerado. O sea, eran 10 vírgenes, pero en su momento esperaban al esposo, esperaban que Cristo viniera. Nada más que las prudentes querían que viniera allá. Y las otras le decían, no nos oponemos a que predique que ya viene Cristo. Lo que nos oponemos a que prediquen una fecha. Pero Dios miró que lo que ellos en su corazón decían, no queremos, porque nos gusta este mundo. Lo estamos preparando y lo vamos a preparar, pero no queremos. Ahorita no. Entonces ellos estaban manifestando incredulidad. No querían irse de este mundo, lo amaban. Adelante, hermano. El vasto movimiento que se produjo como resultado de la proclamación del primer mensaje correspondió a la salida de la Biblia. Mientras que el tiempo de espera, la desilusión y la demora estaban representadas por la tardanza del novio. ¿Se acuerdan que en la parábola dice que tardando el novio estas cabecearon, ¿sí o no? Pues el novio que se esperaba ya no era la parábola, porque la parábola estaba contando en Cristo algo que sucedió. Cristo estaba en el monte de los olivos y estaba mirando una boda, y en esa boda había unas jóvenes vírgenes y el novio tenía que venir hacia la casa de la novia, y él relató lo que estaba viendo, o sea, relató la parábola de la Virgen. Y eso era una profecía. Sucedió en realidad, pero era una profecía que nos arrojaría luz para el gran movimiento adventista. De esas iglesias es que se formó la iglesia adventista allá, porque esas iglesias guardaban el domingo. Después que pasó la fecha señalada, los verdaderos creyentes seguían unidas en su creencia de que el fin de todas las cosas estaba a la puerta. Pero pronto se hizo evidente que estaban perdiendo de alguna manera su celo y su devoción, y que estaban cayendo en el estado de sopor descrito en la parábola, en que cayeron las vírgenes durante la tardanza. Hubo una tardanza del novio y dormitaron todas. No dice que dormitaron una, dormitaron todas. Nada más que una tenían aceite. En una ocasión, en un repaso de la lección, un hermano preguntaba, pero hoy las vírgenes que tenían aceite fueron egoístas, porque podían compartirle de su aceite a la que no tenían. Y el que estaba dando la lección se metió en problemas porque no sabía qué decir. Pero yo me había acordado que yo había leído eso de la hermana White, porque viene la Biblia, pues, pero la hermana White es una luz menor que alumbra sobre la escritura, y la escritura alumbra sobre el testimonio. Y ahí me acordé que decía: el aceite representa el carácter, y el carácter no se puede compartir por más que lo quieras.
Entonces, eso fue lo que yo comenté, pues, yo comenté al momento. Y el maestro de la escuela sabática ya retomó, entonces el carácter. Entonces la visita dijo, es que yo pensaba que era aceite literal, no es aceite literal, es el carácter. El único carácter que se puede compartir es el carácter que Cristo comparte su carácter, que lo da como una vestidura. Y tú ya no eres tú, no es que es una ayuda para tu carácter, no, que mi carácter tiene que ser desechado para que el carácter de él venga y se implante su naturaleza, toda su persona. Por eso dice, con Cristo vivo yo, ya no vivo yo, sino que ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. O sea, la persona piensa que después de que reciba el carácter de Cristo, él va a seguir siendo él. No, ya él está muerto, ya no son justos, ya no son los mismos. Porque supongamos que él ya nació de nuevo, supongamos, y entonces recibe una herencia, y ahora dice, pues lo que no pude hacer antes, ahora que ya nací de nuevo lo voy a hacer, y empieza a vivir en deleite. No murió, el viejo hombre no murió, nada más estaba esperando el momento, no. Ya cuando nace de nuevo, recibe una herencia, ahora él mira de otra forma las cosas. ¿Por qué? Porque ya él ya está una persona nueva, ya él ya no aspira a vivir la vida anterior. Ahora dice, voy a beneficiar ya no al cantinero, ya no al que vende droga, ya no a los compañeros. Yo jugué muchos años de fútbol y eran anillos de esos de agua que se llenaban de cerveza. Y yo conocí personas que gastaron su liquidación la gastaron en el fútbol, invitándole de tomar a amigotes, que cuando se acabó el dinero, ¿dónde están los amigos? Nada. Y esos hombres se deleitaban mientras había dinero, pero ya cuando uno ha nacido en el evangelio, ahora dice, esto es para mi familia, para los domésticos de la fe. Te preocupas por tu familia. Ya hay alquiler que tiene casa de 3 pisos. Los que venden drogas, traen ya pero no ahora tú piensas, ya no eres el hombre, piensas que la lotería o te viene. Entonces, estaban cayendo en un estado de socorro. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Cambia el otro tiempo. No pasa nada. En ese tiempo comenzó a surgir el fanatismo. Satanás, está despierto siempre casi, siempre está procurando meter el fanatismo. En cada movimiento santo, Satanás quiere meter las manos. El vasto movimiento que se produjo, adelante, el vasto movimiento, creo que es la otra. En ese tiempo comenzó a surgir el fanatismo. Algunos que profesaban creérseles celosamente el mensaje rechazaban la palabra de Dios como infalible. Lo que dicen muchos es que, tristemente, casi no me gusta mencionarlo, pero he encontrado muchos ministros pentecostales. O sea, ministros pentecostales muy apegados a la Escritura. Y el respeto por ese ministro. Y a esas pastoras que procuran la fe mediante la palabra. Porque las hay. Hay hombres en el pentecostalismo que se someten a la Escritura. Pero me encontré a un ministro pentecostal que me dijo, nosotros no necesitamos ser guiados por la Biblia, nosotros no necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y si el Espíritu me guía, ni siquiera necesito haber leído la Biblia nunca. Y no, entonces Jesucristo, ¿usted diría escudriñar la Escritura? No, la Biblia siempre será nuestra guía visible y el Espíritu Santo es nuestra guía invisible. Lo que hagan eso, estén en la iglesia donde estén, sea pentecostal, sea evangélica, sea adventista, sea la iglesia donde sea, si se someten a la Escritura es una sola palabra aquí y en cualquier lugar. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Algunos que profesaban creer celosamente el mensaje rechazaron la palabra de Dios como infalible y pretendiendo ser guiados por el Espíritu, se entregaron al dominio de sus propios sentimientos, impresiones e imaginaciones. Hubo quienes manifestaron un celo ciego y fanático y denunciaron a todos los que no sancionaban su proceder. Sus ideas y prácticas fanáticas no contaron con la simpatía de la mayor parte de los adventistas, pero sirvieron para crear
para cargar lo propio a la causa de la verdad. El atletismo es verdad, pero no faltó la mano de Satanás que movió al mundo y eso provocó propio la verdad. Adelante, hermano. La predicación del primer mensaje en 1843 y el clamor de medianoche en 1844 tendieron directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaron en esos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de qué amor, amor mutuo y de amor por Jesús, a quien esperaban ver muy pronto. La fe única, la bendita esperanza, los elevaron por encima del dominio de cualquier influencia humana y demostraron que eran escudo contra los ataques de Satanás. Ahí finaliza la diapositiva. Idénticamente, el movimiento adventista de 1843 y 1844 fue un daguerrotipo, una remembranza, una fe viva como lo que vivió la iglesia del tiempo de los apóstoles. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra lucha, que no perdamos nuestra identidad, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor entre nosotros. Esa es nuestra identidad. El gran movimiento que salió de Egipto llegó a Israel, nunca se separó Moisés de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros hemos puesto la mano en el arado y vamos hacia la Canaán celestial. Hubo una profeta como Moisés, que era Jericó. Hubo nuestro Josué Caleb, guarda del Señor. Necesitamos entrar a la ciudad santa. Pronto viene el Señor y Dios nos ha dado este glorioso mensaje: la entrada de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Babilonia va a acabar, pero el pueblo santo de Dios va a heredar la ciudad santa y la vida eterna. Hermano, Dios los bendiga.